Hola, vamos a tener esta sesión en video de la clase Ciencias Sociales 2 para mis alumnas y alumnos que se apellidan de la A a la L, ¿verdad? Esta sesión pues correspondería a la semana del 14 al 18 de marzo. Espero que estén bien. Vamos a platicar primero de algunas cosas que tienen que ver con las calificaciones, por favor. Ahora estoy usando Zoom. Por algún motivo ya no puedo con Teams. Entonces, tengan paciencia porque me estoy acostumbrando a una nueva aplicación. A ver, ¿cómo compartimos pantalla aquí? Bueno, en este momento yo esperaría que ustedes estén viendo el PowerPoint que abrí. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la calificación. Primero, pues, ya habíamos quedado que había que leer este libro de Política para Amador, de Fernando Sabater. Ustedes lo tienen como un archivo PDF en su Classroom. No necesitan adquirirlo ni buscarlo en una biblioteca. En este primer corte, pues no vamos a leer todo el libro. Solamente estos capítulos que ven ustedes aquí. Prólogo, henos aquí reunidos, obedientes y rebeldes, a ver quién manda aquí, la gran invención griega, todos para uno y uno para todos. En el primer corte, pues se van a leer estos prólogo y primeros 5 capítulos. Y el resto del libro, pues ya lo leeremos para el segundo corte. Es un libro muy ameno e interesante. Aquí hay que tener en cuenta que, pues, el reporte de lectura, pues no es un simple resumen del libro, ¿verdad? Se trata de responder de forma extensa las preguntas planteadas por el profesor y esperamos, pues, máximo una hoja de todo el trabajo, una página. En computadora, por favor. Las preguntas y las indicaciones para realizar el primer reporte sobre política para Amador, pues ya están en su claro, ¿sí? Recuerden que es muy importante que todas las alumnas y alumnos pues ya estén inscritos en el Classroom de la materia. La mayoría pues ya lo están, pero siguen faltando por ahí personas. Entonces, pues escríbanme un correo, porfa, ¿sí? Para irles añadiendo las personas que falten. Y bueno, este reporte de lectura pues se va a entregar el día 24 de marzo, que es jueves, ¿sí? Para darme tiempo de calificar. Además, pues tenemos un examen ensayo, ¿no? Este lo vamos a publicar en Classroom el viernes 18 de marzo. Va a ser un examen que ustedes pues van a responder pues por internet, ¿no? En la misma plataforma de Classroom. No necesitan ningún programa adicional para responderlo. Y me lo van a entregar una semana después de publicado, el día 25 de marzo. Y pues básicamente consiste en preguntas abiertas pues, sobre lo que llegaremos a ver hasta ese día, ¿no? Que, bueno, en el caso de ustedes, pues va a ser hasta lo que vimos el día de hoy, porque con sus compañeros que se apellidan de la M a la Z, pues ya tengo clase la semana que viene, clase en el salón. Les quería encargar, va a ser parte de su examen, pues ver este video, ¿no? Historia del socialismo. El nombre completo es Historia del Socialismo en casi 19 minutos. O sea, sí se van a ver cerca de 20 minutos de video. Pero este video me gustó bastante. Por un lado es bastante didáctico, bastante fácil de entender, bastante ameno. Y bueno,
Pues me ha llegado a pasar en este tiempo que llevo dando clases en el colegio de bachilleres, pues que no, a veces como profesor pues me pongo a hablar del socialismo, del capitalismo, ¿no? Saben ustedes que el capitalismo y el socialismo pues son dos sistemas económicos pues muy diferentes, ¿no? Que básicamente estuvieron pues digamos en lucha entre sí durante lo que fue el siglo XX, el siglo en el que yo nací. Y bueno, el socialismo, pues además de ser un sistema económico, pues también es una filosofía de cómo debe estar organizada la sociedad. Entonces, pues sí, pues como una forma de incrementar la formación de ustedes, pues sí tenemos que empezar a entender, pues a qué se refiere el profesor con esto de los temas del capitalismo, del socialismo, ¿no? Entonces, pues sí, sí voy a necesitar que vean este video. El video lo subí a Classroom. Si por cualquier cuestión pues no lo pudieran ver en Classroom, les voy a subir a Classroom pues la liga de YouTube donde lo pueden ver. Pero espero que nadie debería tener problemas, ¿no? Entonces, me gusta el video aparte de ser ameno, aparte de ser muy didáctico, pues es padre porque pues no es como muchos videos hechos por gente socialista que pues pueden ser pues hasta fanáticos, ¿no? A la hora de hablar del socialismo. Yo creo que pues hace un balance bastante bueno, o sea, dice las cosas buenas y las cosas malas de lo que fue el socialismo, ¿no? Y pues, ¿por qué pensar en el socialismo, ¿no? Ahorita que ya estamos en el siglo XXI, ahora que ya tiene muchos años que colapsó la Unión Soviética, que parece que el capitalismo pues es el sistema económico pues al que todos los países se han integrado, pues básicamente pues las ideas socialistas siguen teniendo pues mucha resonancia, ¿no? En el mundo actual. Incluso pues hay sociólogos que han dicho que pues más que la Unión Soviética, que fue el país que empezó el socialismo, pues el país que realmente lo pudo llevar a cabo fue China, ¿no? Que finalmente pues tiene una economía, digamos, de mercado, ¿no? Pero pues también ha logrado pues como mucho defender muchos de los principios socialistas en su sistema, ¿no? Como la planificación de la economía por parte del gobierno, como la defensa de ciertos derechos sociales básicos para su población. Entonces, pues sí, sí tengo ganas de que cuando hablemos del socialismo, pues entendamos todas y todos a qué me estoy refiriendo. Entonces, un poquito metiéndonos ya en terrenos de la historia, pues sí les voy a pedir que vean este video. A la brevedad, por favor. Aquí estoy, perdón que pero tengo algunas diapositivas aquí del semestre pasado que me estoy tratando de brincar. Entonces, bueno, por el momento pues tienen 3 encargos, ¿no? La lectura del libro de Fernando Sabater, prepararse para su examen, para su primer examen, y ver el video de la historia del socialismo en casi 19 minutos. Bueno, me van a perdonar que sea repetitivo en algunas cosas, pero como los grupos pues han podido avanzar a diferentes ritmos, pues sí necesitamos que, pues a veces volver sobre ciertas cosas que no todos los alumnos pues han tenido igual de claras, ¿no? Habíamos dicho anteriormente, en el transcurso de la semana pasada, pues que había habido 3 grandes fuerzas que habían dado origen a lo que es la sociología, ¿no? La industrialización, ¿sí? La producción de bienes de consumo por medio de máquinas y todos los problemas que causó cuando las ciudades se volvieron grandes centros industriales. Tenemos pues la ilustración, esta idea de que pues ahora ya no debe ser la fe
sino la capacidad racional de las personas, las que digan, pues, la que digan, pues, cómo debemos vivir. Y pues la Revolución Francesa, ¿no? Esta idea del ciudadano, de que todas las personas somos iguales por derecho de nacimiento. Y entonces, pues la sociología surge como tratando de dar respuesta. Si ahora todos somos iguales, si no tenemos que seguir ciegamente la autoridad de un rey ni de nadie, pues cómo vamos a eh, organizar la sociedad, ¿no? Por eso es en este contexto de finales del siglo XVIII y siglo XIX que surge la sociología, ¿verdad? Pues surge de la mano de una serie de personajes que vimos el semestre pasado, pero pues en este más que nada retomo al que nos dejó las ideas, pues pienso yo, más relevantes en este momento, que es pues el francés Augusto Comte. Y pues yéndonos muy rápido, repito, todo esto son eh, repasos de lo que vimos el semestre pasado, pues Comte nos dice que la sociología pues básicamente es una ciencia o debe de aspirar a ser una ciencia que logre generar conocimiento sobre lo social de la misma manera que las ciencias duras, ¿no? Las ciencias naturales como la física, la biología, la química, etc. Y nos dice Comte que por eso, pues es importante tratar a la sociología, perdón, es importante tratar a la sociedad como algo que está fuera de nosotros, algo que se puede conocer por medio de los sentidos. No podemos aprender mucho de la sociedad si simplemente pues, nos ponemos a pensar, ¿no? Y a hacer razonamientos abstractos como hacen los filósofos, ¿sí? Sino que pues básicamente la sociedad tenemos que observarla como el muñequito de aquí, ¿no? Que lo están viendo con una lupa. Y observar la sociedad, pues puede referirse a muchas cosas, ¿no? Podemos observar la sociedad, pues mirando cómo se comportan las personas en su vida diaria, o podemos observar la sociedad, pues, eh, revisando estadísticas, ¿sí? Sobre la misma sociedad, o podemos, por ejemplo, ponernos a analizar datos, como cuáles son las palabras más buscadas en Google. O sea, todas estas formas de ver la sociedad, pues es finalmente usar nuestros sentidos, pues para conocer la sociedad, ¿no? Y tratarla, pues como algo que está fuera de nosotros. De la misma manera que los biólogos, pues estudian las plantas o los astrónomos las estrellas, ¿no? Repito, pues no podemos llegar a la verdad sobre la sociedad nada más, pues dentro de metiéndonos en nuestra cabeza y en nuestras ideas, ¿no? Por otro lado, pues nos dice Comte que, pues para llegar a la verdad sobre la sociedad, para hacer una ciencia de la sociedad, pues tenemos que dejar de lado nuestras opiniones, ¿sí? O sea, todas las personas pues podemos tener pues ideas ya preconcebidas de cómo es la sociedad, ¿no? O de las causas de los problemas de la sociedad, pero nos dice Comte, nosotros para hacer sociología pues no debemos de partir de nuestra opinión, sino debemos dejar que sea la misma sociedad o la misma realidad social la que nos diga, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo es? Analizarla como algo que de entrada no conocemos. Y cuando la analizamos como algo que no conocemos, pues podemos encontrar muchas cosas que nos sorprenden, porque podemos darnos cuenta de que nuestra opinión, pues, no es verdadera. Aquí estoy saltando, repito, estas diapositivas pues son del semestre pasado, en aquel curso pues expliqué las cosas con mayor detalle, ahorita nada más pues estamos repasando para que los alumnos y alumnas que estuvieron conmigo pues se acuerden y los que no estuvieron conmigo pues más o menos se pongan al tiro, ¿no? Se pongan al día con lo que estábamos viendo. Nos dice Comte que pues básicamente voy a iluminar aquí. Nos dice que la sociología pues tiene que buscar encontrar las leyes del funcionamiento de las sociedades, ¿no? Así como la física pues busca formular leyes para decir, siempre que ocurra esta cosa, pues va a ocurrir esta otra cosa, ¿no? Como consecuencia.
causa y consecuencia. Los sociólogos, como les dije a la mayoría de ustedes en clase, pues no aspiramos tanto así como a hacer leyes, ¿no? Aunque Comte pues nos dijo, sí, tienen que buscar las leyes de funcionamiento de todas las sociedades. Ahora los sociólogos pues ya nos hemos dado cuenta que tenemos que ser menos ambiciosos y ambiciosas, ¿no? Porque pues son muy pocas las cosas que pueden decirse de todas y cada una de las sociedades que existen y han existido, ¿no? Podemos elaborar no leyes, pero pues sí teorías que son como cosas o enunciados que se dicen acerca de la sociedad que pueden ser muy generales, ¿no? Se pueden hacer este tipo de teorías, pero hacer así leyes que siempre se apliquen, como en el caso de la ley de la gravedad, por ejemplo, pues es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, sí heredamos de Comte esta idea de que todo lo que podamos decir de las sociedades, entre a un mayor número de sociedades se pueda aplicar lo que nosotros decimos, pues mejor, ¿verdad? Y pues finalmente que la sociología, pues no solamente, y eso también nos lo dice Comte, no solamente es un quehacer intelectual, ¿no? Para decir, ay, mira qué chido, ya aprendí esto de las sociedades, ¿no? Por un lado, pues la sociedad, pues, la sociología pues nos sirve para entender cómo son las sociedades, pero nos dice que el conocimiento sobre las sociedades pues también se tiene que usar para mejorar las sociedades, ¿no? Una vez que conocemos las causas de los problemas, pues podemos contribuir a encontrar soluciones para los problemas, igual que así como la medicina pues necesita conocer las causas de las enfermedades en el organismo para poder curarlas, pues también nosotros para poder curar, entre comillas, la sociedad o para hacer una mejor sociedad, pues tenemos que entender cómo funcionan, ¿no? Así como, como cuáles son los mecanismos que tiene por dentro la sociedad. No sé si me estoy dando a entender más o menos bien. Entonces, bueno, hasta aquí recuerdo que es lo más lejos que logramos llegar la semana pasada. Entonces aquí vamos a ir pues un poquito más adelante, ¿no? Ya, aquí ya empieza la parte donde según recuerdo, pues no han estado ninguno de ustedes. Y pues Comte, pues fue el iniciador de una de las primeras pues grandes corrientes en la sociología, que sigue siendo pues muy importante hasta el día de hoy, que fue el funcionalismo estructural, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más qué es eso para quienes resulta como algo nuevo, ¿no? Entonces, pues hay que trazar, para entender esto del funcionalismo estructural, el origen, pues hay que trazar una trayectoria que involucra a estos tres personajes, ¿no? Primero, pues el francés Comte, que vivió en la primera mitad del siglo XIX. Después el británico Herbert Spencer, que ya fue, pues, más bien como de la segunda mitad del siglo XIX, pero se basó mucho en las ideas de Comte. Y luego, pues, otro francés que vivió más o menos al mismo tiempo que Spencer, que se llamó Emilio Durkheim, ¿no? Que su trabajo, pues, sí fue también entre finales del siglo XIX y todavía llegó a principios del XX, pero estas personas fueron así como papás, por así decirlos, de la sociología actual, ¿no? A Spencer, pues más o menos lo vimos con cierto detalle el semestre pasado. No tenemos tiempo así de repasarlo mucho, pero básicamente tomó de Comte esta idea de que pues sí hay que hacer una ciencia de la sociedad, ¿no? Igual que Comte, pues Spencer pensaba que pues había que construir una ciencia de la sociedad que fuera distinta pues a lo que es el pensar nada más de los filósofos, ¿no? Sino, pues, Comte y Spencer decían, no, no, espérate, por un lado está la filosofía, pero nosotros lo que queremos hacer es una ciencia, ¿no? Así como hay una diferencia entre la filosofía y las ciencias naturales, pues decían ellos, pues también hay una diferencia entre la filosofía y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues Spencer nos dice que
pues hay que crear una ciencia de la sociedad, así como lo pensó Comte. Y pues una aportación muy importante de Spencer, pues es pensar en la sociedad como si fuera un organismo, ¿no? O sea, este sociólogo de los primeros que hubo, pues tomaba mucho como modelo a la biología para tratar de construir una ciencia de la sociedad. Entonces decía que las sociedades, así como un cuerpo humano, pues se compone de distintos órganos. Cada órgano tiene su función, el corazón pues tiene una función, el cerebro tiene otra función, el estómago tiene otra función, los pulmones tienen otra función. Y pues Spencer nos decía que las sociedades pues son iguales, ¿no? Están compuestas de diferentes partes, por así decirlo, ¿no? Partes de la sociedad pues pueden ser, por ejemplo, el gobierno, la policía, los hospitales, las escuelas, las empresas, ¿no? Y cada una de estas partes de la sociedad pues cumple una función que contribuye a mantener la sociedad existiendo, ¿no? Así como el cuerpo necesita que sus órganos estén trabajando, que sus órganos estén funcionando para seguir sobreviviendo, pues también la sociedad necesita pues que sus diferentes partes integrantes pues estén cumpliendo, estén funcionando para poderse seguir reproduciendo, ¿no? Para poder seguir existiendo, pues. Eh, la, y Spencer nos dice, pues igual, o sea, si a ustedes les falla un órgano, les falla el corazón, les falla el estómago, les fallan los pulmones, les falla el cerebro, pues se pueden morir, ¿no? E igual, pues si en una sociedad deja de funcionar alguna de las partes integrantes, como la policía, el gobierno, los médicos, las escuelas, las empresas, etcétera, pues la sociedad pues también puede colapsar, ¿no? O sea, puede dejar de existir. Y esto es muy importante porque pues mucho de cómo pensamos las sociedades hasta el día de hoy, pues se inspira en este modelo, ¿no? Vamos a pensar en la sociedad como un cuerpo. Esto les estuve contando mucho a ustedes, mis alumnos, el semestre pasado se acordarán, ¿no? Bueno, con Spencer, pues eso sería todo por el momento. Y pues vimos a este otro autor, ¿no? El francés Emilio Durkheim, que es mucho más leído en la actualidad que Comte o que Spencer. Se considera que dejó muchas más ideas que son útiles para los sociólogos de hoy, para entender las sociedades del día de hoy, ¿no? Entonces, pues en Durkheim quizás nos detengamos un poquito más, ¿no? Básicamente, pues el hecho social, ¿no? La idea del hecho social en Durkheim es muy importante. Nos dice Durkheim que, pues y repito, antes de profundizar, pues Durkheim pues retoma muchas ideas de Comte y de Spencer, ¿no? Por un lado, de la necesidad de una ciencia de la sociedad, y por otro lado, pues a Durkheim también se le mete en este grupo de los orígenes del funcionalismo, porque al igual que Spencer, pues Durkheim pensaba que la sociedad pues se tiene que ver como si fuera un organismo biológico, ¿no? Hagan de cuenta como si fuera un cuerpo humano. Pero bueno, ahorita de Durkheim, pues lo más importante que les voy a decir es que pues nos dijo esta cuestión del hecho social, ¿no? O sea, que el objeto de estudio de la sociología pues son los hechos sociales, los cuales pues se tienen que estudiar como cosas, es decir, se tienen que generar datos objetivos pues para saber cómo son los hechos de la sociedad, ¿sí? Otra vez lo que decía Comte, de que no podemos llegar a lo social pues por medio de nuestra mente, ¿no? Y pues los hechos sociales pues son cosas que afectan a muchas personas o que se encuentran en la mente de muchas personas y por ende no pertenecen puramente a una sola persona, ¿no? Sino eh,
pues tienen que involucrar a muchas personas para poderse llamar sociales, ¿no? Entonces las ideas o creencias de una sola persona pues no le interesan a la sociología. Lo que le interesa a la sociología pues es lo que comparten pues muchas personas, como por ejemplo el derecho, el trazado de las calles y avenidas de una ciudad, la creencia en una deidad religiosa como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y cuando nosotros pues tratamos de ir en contra de estos hechos sociales como personas, pues esos hechos sociales pues siempre nos cuesta trabajo, ¿no? Pues ir en contra de ellos, ¿no? Como dice, Durkheim dice que son coercitivos, porque pues por ejemplo si rompemos la ley pues se nos castiga, ¿no? Si tratamos de irnos en sentido contrario por una calle o por una avenida, pues podemos chocar y tener un accidente, ¿no? O si tratamos de ofender, pues una creencia muy arraigada, como por ejemplo el culto a la Virgen de Guadalupe, pues podemos recibir castigos por parte de las personas que sí creen en ella, ¿no? Podemos sufrir represalias. Esto es lo que quiere decir que los hechos sociales, pues básicamente sean coercitivos, ¿no? Porque si queremos ir en contra de ellos, pues siempre nos ofrecen resistencia. De aquí es de donde Durkheim saca esta idea de que, pues a fin de cuentas, los hechos sociales son cosas, ¿no? Son cosas porque, pues si queremos ir en contra de ellos, pues nos topamos con ellos, ¿no? Por decirlo de una forma muy simple. Y, y precisamente como son cosas, pues dice Durkheim, pues podemos estudiarlas, ¿no? Podemos volverlas objeto de estudio, pues ahora sí que objetivo, ¿no? Imparcial. Podemos decir cosas sobre ellos eh, y podemos tratarlos como realidades y decir cosas objetivas sobre ellos, ¿no? Eh, y bueno, pues Durkheim pues también retomaba esta idea de que pues las diferentes partes de la sociedad, ¿sí? O sea, estas partes de la sociedad como las iglesias, como el gobierno, como las escuelas, como el ejército, como los policías, como las empresas, pues son, digamos, hechos sociales, ¿no? Existen en la realidad. No están simplemente, no son simplemente, pues, inventos de una sola persona, ¿no? Sino que nosotros le damos realidad al participar en ellas, ¿no? Al ir a la iglesia, al trabajar en las empresas, al respetar las órdenes del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, estas partes de la sociedad, pues, se conocen como estructuras de la sociedad, ¿sí? Y cada una de estas estructuras, ¿sí? El gobierno, la policía, el ejército, las escuelas, las iglesias, las empresas, etcétera, pues existe porque cumple una función para la sociedad, ¿sí? O sea, como en aquella idea que se decía que cada órgano tiene una cuestión que cumplir como parte del cuerpo, pues también cada estructura de la sociedad pues tiene una función que cumplir dentro de la sociedad, ¿no? Las escuelas pues tienen la función de preparar a las personas para la vida adulta, las iglesias eh, pues se dedican al cuidado espiritual de la gente, el gobierno pues a vigilar que se cumplan las leyes, el ejército pues a defender a la sociedad de ataques externos, las empresas pues a generar los bienes necesarios para que las personas puedan satisfacer sus necesidades y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pues estos dos conceptos de estructura y función son los que les dan el nombre a una corriente que surgió posteriormente en Estados Unidos que se llamó funcionalismo estructural, ¿no? Dentro de la sociología. Eh, en el tiempos de Durkheim, pues no se usaba este término de funcionalismo estructural, ¿no? Pero pues se considera que pensadores como Spencer y como Durkheim, pues fueron los ancestros más directos de lo que sería posteriormente el funcionalismo estructural. Y bueno,
pues para terminar, pues las ideas de Durkheim, pues él hace una distinción entre dos tipos de sociedad, ¿no? Las sociedades primitivas, sociedades pequeñas, como por ejemplo las tribus que existían en la antigüedad, y las sociedades modernas, ¿no? Las sociedades modernas pues tienen mucho más personas que las sociedades primitivas, ¿no? Y pues decía Durkheim que la diferencia entre ellas pues tenía mucho que ver pues con la división del trabajo, ¿no? Cómo se repartían las tareas. En las sociedades primitivas pues eran sociedades pequeñas donde pues prácticamente todos los miembros de la sociedad hacían lo mismo, ¿no? Se dedicaban a cazar y a recolectar, por ejemplo. Las sociedades modernas pues se caracterizan por tener muchas más personas y pues ahí se ve que cada quien tiene una actividad muy diferente que cumplir, ¿no? Unos son policías, otros son meseros, otros son cocineros, otros son plomeros, otros son mecánicos, otros son maestros, otros son abogados, otros son médicos, etcétera, ¿no? O sea, las sociedades modernas pues ya está todo mucho más diferenciado. Cada quien se especializa en hacer una sola cosa y pues contribuye, ¿no? Al funcionamiento de la sociedad cumpliendo una función muy específica. A diferencia de las sociedades primitivas donde pues toda la gente hacía pues prácticamente lo mismo para trabajar, ¿no? Para subsistir. Y bueno, dice Durkheim que en las sociedades primitivas, en las sociedades pequeñas, pues se llama solidaridad mecánica, ¿no? Es lo que le da, mantiene unidas a esas sociedades, pues es un sentimiento, digamos, como de pertenencia al grupo que él llama solidaridad, ¿sí? Pero en el caso de las sociedades primitivas, pues se llama solidaridad mecánica, ¿no? O sea, las personas en las sociedades primitivas, pues se juntan porque, pues básicamente se sienten, pues muy parecidos o parecidas entre sí, ¿no? En las sociedades modernas, en las sociedades, pues más, donde todos hacemos una cosa diferente, pues ya no pasa esto de que las personas pues nos sintamos tan parecidos o tan parecidas entre nosotros, ¿no? Lo que dice Durkheim es que las personas permanecemos unidas pues básicamente porque nos necesitamos, ¿no? Porque como solamente sabemos hacer una sola cosa por lo regular, pues si no tuviéramos lo que hacen todos los demás, pues no podríamos subsistir, básicamente, ¿no? Por eso dice Durkheim que en las sociedades modernas, en las sociedades más grandes, pues lo que hay es solidaridad orgánica, ¿no? Solidaridad orgánica como de órganos, ¿no? Dice Durkheim que en las sociedades modernas, pues las personas funcionamos como si fuéramos diferentes órganos de la sociedad. Acuérdense cuando hablábamos de los órganos, pues que decíamos que pues cada órgano tiene una función, ¿no? El corazón pues tiene la función de bombear sangre, los pulmones de absorber oxígeno del aire, el estómago de digerir los alimentos, el cerebro de dirigir pues todas las acciones del cuerpo, ¿no? Y entonces pues decía Durkheim, pues básicamente si las funciones de una sola persona se pierden en una sociedad y no hay quien venga a reemplazar a esa persona, pues la unidad de la sociedad pues amenaza, ¿no? O la sociedad pues no puede seguir subsistiendo porque se necesitan pues las funciones o las acciones que cumplen todos y todas, ¿no? Entonces, repitiendo, pues en las sociedades pequeñas, pues la gente se siente unida, pues porque se sienten parecidos entre sí. Y en las sociedades grandes, pues la gente más que sentirse parecida entre sí, pues permanece junta porque pues necesitan de las tareas, necesitan del trabajo, de las cosas específicas que los demás hacen y que ellos mismos pues no pueden hacer, ¿no? O sea, el policía necesita un campesino que le siembre su comida, un dentista que le cure las muelas, este, un,
un presentador de televisión que lo divierta y al mismo tiempo, pues, todos estos personajes pues necesitan del trabajo del policía, ¿no? Y pues dice Durkheim, y ya con esto lo vamos a terminar, pues precisamente dice que las sociedades modernas, ¿sí? Las sociedades donde cada quien hace una función muy diferente, pues tienen el peligro de que las personas, como no tienen ese lazo de pertenencia tan fuerte que tienen las sociedades pequeñas, pues, pues existe en las sociedades grandes, pues existe el peligro de que las personas pues se sientan extrañas entre sí, ¿no? Y entonces puede venir un sentimiento como de angustia, de no sentirse parte de un grupo que se conoce como la anomia, ¿no? Y la anomia pues puede hacer que las personas adopten conductas inmorales como el suicidio, como la delincuencia, como el alcoholismo, como consumir drogas, etcétera, ¿no? Entonces, pues dice Durkheim que la anomia pues es un gran problema de las sociedades modernas, ¿no? Y pues lo que hay que, su solución, pues para las sociedades modernas es pues tratar de incrementar pues la unidad entre las personas de la sociedad, ¿no? A través de organizaciones a nivel de los barrios, de las colonias, de las, como de los sindicatos u otras organizaciones de trabajadores, ¿no? Ir haciendo que la gente, pues se sienta vinculado a las otras personas de la misma sociedad, ¿no? Básicamente es lo que, lo que sugiere Durkheim. No se desesperen que ya vamos a terminar, ¿no? Y aquí pido que pongan mucha atención, inclusive las personas que estuvieron conmigo el semestre pasado, porque pues por ahí voy a decir alguna idea que no dije el semestre pasado, que tiene que ver con Durkheim. Y pues también con Spencer hasta cierto punto. Tenemos que pensar pues en las sociedades. Voy a abrir otra presentación. A ver si encuentro la diapositiva, si no ya me sigo con que estaba. No, no es esta. Es esta, de hecho. No la tenía por acá para mostrar. No la tenía, perdón. Entonces, bueno, tenemos primero que entender esta distinción entre lo macro, ¿no? Y lo micro en la sociología. Porque para entender lo social, pues, pues tenemos que entender tanto a ver, un momento, porque aquí ya me está dando un mensaje así medio raro. A ver, un momentito. Creo que se amoló en el momento en que abrí otra presentación de PowerPoint. Bueno, parece que ya se ve de nuevo. Pues básicamente decía que, pues antes de avanzar, pues hay que entender esta diferencia entre lo macro y lo micro, ¿no? Y bueno, yo entiendo que esta presentación pues está siendo muy saturada de información. O sea, por mí no hay bronca si la ven en varias sentadas para que la vayan asimilando mejor.
pero pues sí necesito que la vean antes de que nos volvamos a ver en clase dentro de una semana, ¿verdad? Entonces, bueno, retomando, pues a la hora de estudiar lo social, pues necesitamos distinguir entre lo macro y lo micro, ¿no? Esta es una distinción fundamental. Necesitamos, por un lado, pues entender que lo macro es el estudio de, pues, las cosas que pasan en la sociedad, pues cuando entran en juego muchas personas, ¿no? O sea, cuando hablamos de organizaciones grandotas, por ejemplo, que tienen miles, incluso millones de personas, pues hablamos de lo macro. Cuando hablamos de una comunidad como un barrio, un pueblo, una colonia, ¿no? O un club muy grande, pues también hablamos de lo macro. Cuando hablamos de sociedades enteras como ciudades, países, ¿no? Pues también hablamos de lo macro. O incluso cuando hablamos de toda la gente que hay en el mundo, pues estamos viendo procesos que, que están a nivel macro. Y pues por otro lado está lo micro, ¿no? Aquí viene a colación pues lo que decíamos de diferencias entre grupos grandes y grupos pequeños allá en clase, ¿no? Cuando hablamos de familias, ¿no? Familias pequeñas, o cuando hablamos de unas personas que hacen una transacción en una tiendita, o cuando hablamos de una clase, ¿no? De un salón de clases, interacciones entre la maestra y las compañeras, o grupos pequeños dentro de una empresa, ¿no? O pues todo tipo de interacciones entre poquitas personas que se dan en la vida cotidiana, pues estamos hablando de lo micro, ¿no? Entonces, lo macro, como su nombre lo indica, pues es lo que involucra a muchas personas y las interacciones entre poquitas personas, pues es lo micro. Decíamos el semestre pasado, pues que tanto la mirada de Spencer como la mirada de Durkheim sobre la sociedad, pues son una mirada macro, ¿no? A estos dos investigadores, pues les interesaba sobre todo, pues lo que involucra a muchas personas, ¿no? Estudiaban a sociedades grandes, así como en su conjunto. Las interacciones entre poquitas personas, pues no les interesaban mucho, ¿no? A diferencia de otros sociólogos que vamos a ver más adelante. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro que estas teorías de Spencer y de Durkheim, pues son teorías a nivel macro. Eh, por otro lado, pues a la hora de hablar de teorías en la sociedad, pues tenemos también que hacer una diferencia entre lo que es el consenso y lo que es el conflicto, ¿no? Hay sociólogos que se fijan más en esta parte del consenso que tiene que ver con que las personas pues muchas veces nos ayudamos unas a otras para que la sociedad funcione, ¿no? Tanto Spencer como Durkheim nos dicen que al salir a trabajar o al salir a estudiar o al salir a participar en acciones sociales, pues en general, por ejemplo, como ayudar en un albergue para mujeres violentadas, o ayudar a los damnificados por un sismo, o acciones así, pues estamos contribuyendo al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y los estudiosos del conflicto, pues, se centran más bien en esta parte de la sociedad que tiene que ver con continuas luchas por el control, ¿no? Lo que les decía en clase. Pues a lo largo de la historia de las sociedades, pues ha habido muchas peleas por el control de la riqueza, por el control del poder, ¿no? Entonces, pues hay sociólogos que también se dedican a estudiar esta otra parte del conflicto. Pues Spencer y Durkheim, pues más que nada en lo que se enfocan, pues es en el consenso precisamente, ¿no? Pues ellos nos dicen que al cumplir cada uno de nosotros la función que nos toca como parte de la sociedad, pues estamos contribuyendo a que la sociedad siga existiendo. Y pues lo que les interesa más a ellos, pues es precisamente esta cuestión, ¿no? De qué es lo que nos mantiene unidos y qué es lo que asegura que la sociedad siga funcionando, lo que Durkheim llamaría pues la solidaridad, ¿no?
¿Por qué las personas seguimos juntas en vez de irnos pues cada uno por nuestro lado, ¿no? ¿Por qué vivimos por qué vivimos tan cerca unos de otros en colonias, en ciudades, ¿no? En pueblos, ¿no? En vez de cada uno pues irse por un camino pues alejado de los demás para buscar lo que necesitan, ¿no? Entonces nos dice Durkheim, pues lo que mantiene unidas a las personas pues es el hecho de que, como les decía antes, pues que cada quien cumple una función que las otras personas ocupan, ¿no? Es lo que él le llama solidaridad, solidaridad orgánica, en este caso, para las sociedades modernas. Y bueno, nos dice Durkheim, pues para eso pues tiene que haber pues un cierto nivel de acuerdo, ¿no? De que básicamente cada quien va a cumplir su función. ¿Sí? Porque si cada quien hiciera nada más lo que quiere, pues la vida no podría, la vida en conjunto, la vida social pues no podría ser posible. Entonces, pues esta cuestión de que las personas pues están de acuerdo en cada quien hacer la función que le toca, pues es lo que se le llama consenso. Entonces, estos sociólogos que estamos viendo al principio, pues se, se, se centran mucho en esta cuestión del acuerdo entre las personas, ¿no? Del acuerdo mutuo. Y finalmente, pues una tercera categoría, y esta sí ya es nueva, porque pues no habíamos hablado de esto el semestre pasado, pues hay sociólogos que se centran más en la estabilidad, ¿no? O sea, eh, los, sí, las condiciones, los sociólogos que hablan de la estabilidad, pues hacen mucho énfasis, digamos, en que pues se tienen que, pues las sociedades tienen que seguir haciendo las mismas cosas durante mucho tiempo, pues para seguir existiendo, ¿no? Es decir, necesitamos, eh, por ejemplo, que las personas, pues, sigan trabajando, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar más claramente? Necesitamos, por ejemplo, este colegio de bachilleres, pues ya tiene, ya va a cumplir 50 años que se fundó, ¿no? El colegio de bachilleres, pues, tiene que seguir, pues, recibiendo alumnos cada año, impartiendo clases durante la mayor parte del tiempo de cada año, ¿no? Realizando los trámites escolares de los alumnos y las alumnas, y seguir haciendo esta cuestión a lo largo del tiempo, ¿no? Si no lo hace así, pues la sociedad, pues no, el colegio de bachilleres, pues no va a poder cumplir su función para la sociedad, ¿sí? Dicho de cierta manera. Y pues por otro lado, esta cuestión de la estabilidad, pues también tiene mucho que ver en que las personas, pues, las sociedades, pues conservamos muchas tradiciones a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y esas tradiciones, pues nos dan, pues, una cierta identidad, ¿no? Y buscamos seguirlas conservando. Pero pues por otro lado también hay sociólogos que ponen el hincapié, digamos, en la cuestión del cambio, ¿no? En las sociedades pues también muchas cosas cambian. Cambiamos de personas que están en el poder, eh, unas escuelas abren y otras cierran, unas empresas abren y otras cierran, eh, la gente va cambiando pues sus tradiciones, ¿no? No siempre permanecen iguales en el tiempo, sino que van cambiando las formas de vestir, los gustos musicales, ¿no? Y bueno, pues también hay sociólogos que dicen que para entender las sociedades pues hay que hacer más hincapié pues en los cambios, ¿no? Qué es lo que va cambiando de las sociedades a lo largo del tiempo. Y estos sociólogos que fueron iniciadores del funcionalismo estructural y el funcionalismo estructural en general, pues más que nada de lo que habla es de la estabilidad de las sociedades, ¿no? O sea, las sociedades pues van a, van a seguir, nos dicen tanto Spencer como Durkheim, pues las sociedades van a buscar mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Y para esto tienen que seguir cumpliendo pues las funciones
las personas tienen que seguir cumpliendo las funciones o el trabajo de cada uno, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad, ¿no? Pues tienen que seguir cumpliendo pues el trabajo que les toca, ¿no? Lo malo de esta corriente funcionalista estructural, pues es que no es muy buena para explicar por qué en ciertos momentos de la historia, pues las sociedades llevan a cabo cambios, ¿no? Cambios tanto de tipo lento, ¿no? De tipo gradual, como cambios que a veces pueden ser muy rápidos y muy drásticos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita lo importante es que sepan ustedes, pues que tanto Spencer como Durkheim, pues se centraron más en la cuestión de la estabilidad, ¿no? Aquí le vamos a dejar hasta ahorita, chavos. Por favor, estén muy al pendiente de su Classroom. Vean el video que les encargué al principio, ¿sí? Y pues ya tienen lo necesario para realizar su primer reporte de lectura. Y cuando se publique el examen, al final de esta semana, pues ya tenganlo, ya estén atentos y atentas para que puedan resolverlo, ¿no? Acuérdense que tanto el examen como el reporte de lectura y todas las tareas que yo deje, pues se van a entregar por medio de Classroom en formato electrónico. Entonces, pues sin más, pues me despido y nos estamos viendo en el salón de clases las próximas semanas. Muchas gracias.